A ver, antes de compartir, yo suelo bajar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Un favor, me confirman por el chat. Uy, somos nueve nada más. ¿Qué pasó ya? Una deserción. Alfonso, buenas noches. Cristian, Gilmer, ¿quién más está acá? Jaime, Nancy, René, señor Rivera. Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar nuestro tercer módulo de la elaboración de expedientes técnicos, tanto de proyectos productivos como de proyectos sociales, en el marco de lo que es Invierte P. Anteriormente, ¿no? En la sesión 1 y 2 habíamos hablado sobre las características generales de los expedientes técnicos de estos tipos de proyectos. También habíamos visto sobre los costos y presupuestos, que denominamos partida, que denominamos metrados, que denominamos precios unitarios, etcétera. La semana pasada, el sábado pasado, hablábamos sobre los estudios básicos, ¿no? Y ahí yo les indicaba que estos estudios, que son específicos y que son realizados de forma individual, ¿no? Van a aportarnos información para delinear mejor o delinear de una manera más perfecta las diferentes partidas del proyecto, ¿no? Habíamos hablado del estudio agrológico, el ambiental, etcétera. Ya se les compartió a través de la escuela la información referida a cada uno de estos tipos de estudios. Y lo que nos correspondía el día de hoy ya era ver específicamente lo relacionado al expediente propiamente dicho, es decir, a los ítems que van a constituirse en la estructura del expediente, de la propuesta de intervención, ¿no? Los detalles, las características de cada una de las partidas, de cada una de la información que nos están solicitando, en qué consiste, de dónde podemos nosotros obtener mayor validez de lo que estamos indicando o cómo podemos justificar de una mejor forma lo que estamos mencionando, ¿no? El problema, la solución, los indicadores, etcétera. Porque a veces nos cuestionan o a veces nos indican que aclaremos la fuente de información o que la fuente de información a criterio de la entidad no necesariamente es la más válida, es la más reconocida y que se deben de revisar otras fuentes de información. Ah, no les han facilitado, sí he pasado. A ver, si no he pasado, ya, por alguna razón me he olvidado, me lo solicitan al número de WhatsApp. Y si me lo han solicitado y no les he respondido, les pido las disculpas. Mi celular se ha, ¿cómo se dice esto? Se ha vuelto a su modo de fábrica, creo se llama. Y cuando he cargado las conversaciones, no se han recuperado varias conversaciones. Entonces, si me lo habían solicitado en el transcurso de estos días, les pido las disculpas del caso, vuelvan a enviar la información, el mensaje, y yo con todo gusto les voy a alcanzar la información que ustedes me estén solicitando. Hay algunos que me han solicitado información sobre otros aspectos, no sobre esto exactamente, y les he facilitado, ¿no? De proyectos productivos y otros, pero de expedientes, me acuerdo uno que me solicitó, pero no pude responderle a tiempo y ahí me sucedió el problema con el celular, ¿no? A ver, ahí les pongo mi número, 925-643595. Ahí está en el chat ya, Alfonso, ¿ya? Ahí está en el chat ya. Bien, entonces les decía, en esta oportunidad vamos a enfocarnos netamente en el expediente técnico propiamente dicho. Entonces, vamos a empezar con la memoria descriptiva. Ya, en el caso de la inversión pública, la primera parte va a ser esta donde nos piden las generalidades del proyecto. Acá lo que vamos a tener que incorporar nosotros es información sobre el sector, el pliego, la unidad ejecutora, la función, el programa funcional, el subprograma, etcétera, ¿no?
Información que la vamos a obtener nosotros o la podemos verificar en el anexo 2 de INVIERTE-P, el clasificador de responsabilidad funcional. Para el caso de proyectos productivos, la función siempre va a ser esta que está acá, ¿ya? Esta que estaba acá va a ser para proyectos productivos, la función va a ser la 03, planeamiento y gestión, la división funcional 009, ciencia y tecnología, el grupo funcional el 129, transferencia de conocimientos, el sector responsable va a ser el MIDAGRI, el 013, y la tipología va a ser siempre apoyo al desarrollo productivo agropecuario. No pueden poner ustedes otra tipología, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. En este punto también van a colocar ustedes, ya si están hablando de algún proyecto privado o en otro esquema, van a colocar cuáles son los componentes del proyecto, es decir, las partidas principales, ¿no? Capacitación en manejo sanitario, capacitación en fertilización, implementación de módulos demostrativos, elaboración de instrumentos de gestión organizacional, lo que fuese, pero partidas generales, es decir, las partidas de primer orden, de las partidas principales. También van a indicar acá las metas, ¿no? Al momento de indicar los componentes, van a indicar las metas también y las fuentes de financiamiento. Cuando indiquen los componentes y las metas de estos componentes, pueden hacerlo de forma redactada, si es que tienen buena capacidad de redacción. Recuerden que es importante que ustedes puedan transmitir correctamente sus ideas, ¿no? Y que éstas sean ordenadas y que sean comprensibles. Y si no tienen esa capacidad, porque a veces no todos desarrollamos esa capacidad en un mismo tiempo o de forma apropiada, lo pueden presentar también a modo de cuadros. La recomendación es que sea de modo redactado, a modo de texto, ¿ya? Pero si no, lo pueden hacer a modo de cuadros, no hay mucho problema. Luego las fuentes de financiamiento con porcentajes de aporte, si es que estos hay, ¿no? En ocasiones diferentes entidades o algunos otros aportantes van a contribuir al presupuesto total. En algunos casos los beneficiarios, ¿no? A través de valorizaciones, ¿no? La valorización del terreno donde se va a implementar la parcela demostrativa, la escuela de campo, donde se va a construir el módulo, donde se va a construir algún tipo de instalación, etcétera. O también el aporte en mano de obra en proyectos productivos y en algunos casos en proyectos sociales, si es que hay infraestructura. Esto tienen que considerar. Si hay aporte de terceros, que no es muy común, tendrían que indicarlo también y consignar dentro de los anexos el documento que justifica o que eh, avala o que autoriza ese monto, ¿ya? Ese monto que se está indicando. Luego los costos de inversión, ¿no? El grueso, el costo de inversión, y pueden disgregarlo en costos directos, costos indirectos y también si desean los costos de gestión del proyecto y la inversión total, ¿no? Ya va a depender de ustedes. ¿Ya? ¿Qué más acá? Verifiquen siempre este anexo 2. Este anexo 2 lo pueden descargar de la página de InvierteP. Esto está en InvierteP. Ingresan a la página, entran a formatos y anexos y descargan de ahí el anexo número 2. De ahí les van a pedir información sobre los antecedentes, ¿no? Acá van a tomar como primera fuente de información lo que se ha indicado en el caso de inversión pública en la identificación y diagnóstico que se ha realizado en el estudio de preinversión, ¿ya? Acá van a ser algo más explícitos, van a detallar mejor cuál es la situación actual de tanto de la unidad productora, ¿no? Es decir, de la DRA, de la agencia agraria, lo que fuese, o de la gerencia,
en términos de la prestación del servicio, cómo lo ha venido prestando, si es que este servicio ha sido a través de visitas técnicas, de asistencia técnica, de charlas, de talleres, o de si también se ha generado esto de gestión del conocimiento, si les han alcanzado o si han estado alcanzando, repartiendo, difundiendo cartillas informativas, guías a modo de dípticos, de trípticos, si han, ¿cómo se llama esto? Si han capacitado o han hecho demostraciones en los productores sobre la gestión de estos aplicativos de, del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para el acceso a información sobre precios de productos en los principales mercados y cosas así, ¿no? La idea es que en este antecedente se pueda mostrar claramente, ¿no? La situación compleja, adversa, que se pretende resolver con el proyecto. Acá también van a mencionar ustedes experiencias previas sobre la resolución de la situación problemática, ¿no? Si han habido otros tipos de implementación de proyectos similares nacidos desde el propio Estado o también desde particulares y fundamentalmente cuál ha sido el nivel de avance, el nivel de respuesta, tanto de los beneficiarios como de los mismos, de las mismas entidades, ¿no? Si estas han cumplido su direccionamiento, es decir, si han mejorado los conocimientos y a partir de esto los rendimientos del producto, de los cultivos, etcétera. En este punto, ya también van a considerar las recomendaciones que puedan haberse vertido en el informe de declaratoria de viabilidad. Generalmente en este informe se recomienda que se incorpore algo más de beneficiarios, ¿no? De otras comunidades, que la incorporación sea parcial solamente para las charlas, no necesariamente para todas las actividades, que se considere también algunas actividades particulares, por ejemplo, lo que generalmente se recomienda es alguna actividad orientada a un alineamiento de la propuesta del expediente con las expectativas de los beneficiarios, ¿no? Porque el expediente, si bien es cierto, va a implementar o va a considerar la implementación de una serie de actividades de capacitación, de entrenamiento, estas también tienen que ser identificadas como necesarias, como prioritarias por parte de los beneficiarios. Y ahí hay una serie de estrategias que se pueden emplear, ¿no? Entonces, tal vez en la viabilidad les han recomendado esto, y si no les han recomendado, es importante que ustedes lo consideren como una de las actividades que se tiene que generar. En esta presentación, ya más adelante, casi al final, les voy a mostrar cuál es esta estrategia y también les voy a compartir este documento para que ustedes lo puedan implementar. Es fundamental porque les va a permitir, no les va a generar un espacio de modificación de las partidas del expediente, ya para nada, sino les va a permitir, ¿cómo les diría? Eh, Les va a permitir el espacio para que los beneficiarios entiendan la importancia de esas actividades que se pretenden establecer o en todo caso que se modifique la prioridad de estas partidas, nada más de estas actividades, pero que no necesariamente implique una modificación del expediente. ¿Ya? Es una estrategia bastante interesante y fácil de llevar adelante. Si hay experiencias anteriores, ¿no? También van a considerar los impactos que se tuvieron con estas, ¿no? Si la experiencia fue de una ONG y quería capacitar o entrenar o qué sé yo a 20 productores o a 20 organizaciones,
efectivamente con cuántas se trabajó y cuál ha sido el nivel de impacto. Si en la práctica esto mejoró el rendimiento, la rentabilidad, lo que fuese de los beneficiarios. Luego está la localización, ¿no? Acá van a indicar el ámbito de intervención. Recuerden ustedes que el ámbito de intervención viene a ser el espacio, el área de estudio donde están los beneficiarios y donde están la unidad productora, y adicional es el área de influencia. Todo eso viene a ser el ámbito de intervención. Entonces acá ustedes tienen que indicar cuál es ese ámbito, ¿no? Van a señalar para ello la región, la provincia, el distrito, centros poblados, anexos, barrios y demás. En este mismo espacio, ustedes van a indicar cuál es la población beneficiaria, cuáles son las poblaciones beneficiarias y también si dentro de estas hay algunas organizaciones. Acá también van a ustedes explayarse en cuanto a la descripción de todo este ámbito, ¿no? Van a indicar cuál es su población, van a segmentar esta población por grupos etarios, por género, si están o no comprendidos dentro de la población económicamente activa o no, cuál es la vocación productiva de esta población. No necesariamente que el proyecto esté versando sobre una cadena productiva, significa que, que la población esté orientada principalmente a esta cadena, ¿no? Puede ser que la cadena sea una, que sea prioritaria, pero además de ello, la población esté vinculada a otro tipo de cadenas, a otro tipo de actividades. Lo mismo va a suceder con las características propias del territorio, ¿no? Acá van a describir la superficie del territorio, cuál es la amplitud, ahí van a indicar cuánto de este territorio está apto o está involucrado dentro de la actividad productiva agrícola, pecuaria, también cuánto de esto está involucrado en la cadena específica. Igualmente, le van a describir a la población en aspectos de su densidad poblacional. Pueden considerar acá también algo de la proyección de crecimiento, de evolución de la producción de la población, sobre todo si esta va a incrementarse. Si no va a incrementarse, va a mantenerse constante, simplemente mencionan cuál es la población, ¿no? También en este punto es importante que ustedes incorporen un mapa de ubicación del área de intervención, indicando cuál o dónde están ubicadas las unidades productoras, la unidad productora, cuáles son los emplazamientos de los beneficiarios y indicar cuáles son las rutas de acceso a cada uno de estos espacios, considerando también tiempos promedios de traslado. Además, van a indicar ustedes tiempos promedio de traslado y rutas de acceso desde la capital hasta el área de intervención, ¿no? Es decir, hasta el distrito, la localidad, etcétera. Esto para fines de monitoreo que se pueden desarrollar posteriormente a iniciativa o a necesidad de las entidades sectoriales. En lo que respecta a los objetivos y fines, estos tienen que guardar congruencia, ya lo habíamos dicho, ¿no? Con lo que es el el estudio de preinversión, la ficha, tienen que ser muy congruentes, ¿no? No pueden ser distintos. Y si ha habido modificaciones, ¿no? Estas tienen que haber sido comunicadas a la unidad ejecutora para que ésta, conjuntamente con la unidad formuladora, hagan las modificaciones en el formato F8, en las secciones A y B. Acá van a describir algo más el objetivo principal y también van a plantear algunos indicadores. No se olviden ustedes que cuando plantean indicadores no solamente es poner la cantidad y la descripción, sino también brindarle un periodo de tiempo, ¿no? Incremento del rendimiento
Por ejemplo, acá dice de quinoa de 934 a 1.700 kilogramos por hectárea en el año cuarto. Siempre tienen ustedes que considerar el periodo de tiempo cuando plantean indicadores, sea a nivel de objetivos, a nivel de componentes, a nivel de lineamientos, lo que fuese, ¿ya? Porque indica o nos da a entender que en ese periodo de tiempo sí o sí se tiene que alcanzar esa meta. Si ustedes no ponen el periodo de tiempo, básicamente lo que están planteando es un buen deseo, una buena intención nada más, porque no hay un plazo en el cual se tenga que cumplir. Eh, Acá sean bastante mesurados en cuanto a estos indicadores, ¿no? No hay que ser demasiado optimistas, es decir, no hay que considerar que que el objetivo, que el indicador se va a poder alcanzar porque va a haber buenas precipitaciones, la semilla va a responder al 100%, no va a haber incidencia de plagas, no va a haber incidencia de enfermedades, no van a haber factores que impidan un buen desarrollo del cultivo, etcétera, ¿no? Incluso si están planteando indicadores relacionados a precios, ¿no? Tienen que ser más mesurados porque el mercado tiene comportamientos, hay veces no predecibles, sean bastante mesurados siempre. Tampoco se planteen demasiados indicadores, ¿no? El objetivo tiene que tener un indicador o los indicadores vinculados a los cultivos o a los productos que se van a intervenir. Acá, por ejemplo, se va a intervenir quinoa, targo y haba. Por lo tanto, tiene que haber un indicador de incremento para cada uno de ellos. Pero si solamente hubiese quinoa, acá tendrá que haber un solo indicador o en su defecto dos indicadores, ¿no? El relacionado al incremento de rendimiento y también tal vez el relacionado al incremento de áreas de cultivo, ¿no? Porque se ha capacitado, se les ha entrenado para un mejor manejo, por lo tanto van a estar más motivados para poder incrementar, para poder ampliar sus unidades de producción. Podría ser, pero igualmente ustedes tienen que ser bastante mesurados. Para eso no se olviden que en el proceso de elaboración del expediente técnico tienen que mantener cierto nivel de interacción con la unidad o con los beneficiarios, ¿no? Para que puedan estar actualizados en toda esta información. ¿Qué más? A ver, relacionado a la problemática. Acá van a detallar, van a describir con mayor precisión la problemática que se ha identificado, ¿no? Y acá también van a describir ustedes algo más las causas que están generando esta problemática, principalmente las causas indirectas, no las causas directas, porque las causas indirectas se están convirtiendo acá en lo que es las partidas principales, ¿no? Los medios fundamentales. ¿Ya? Van a tomar información de lo que se había planteado en la ficha de preinversión. Eso va a ser fundamental para este espacio. En este punto, la recomendación es que ustedes revisen ya documentación generada por la misma entidad o entidades vinculadas a la cadena, al sector. Por ejemplo, el PDC, ¿no? El PDC de un gobierno regional o de un gobierno local, ¿no? Donde también a ese nivel hayan identificado esta necesidad de este tipo de proyectos o este tipo de intervención. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor validez a la problemática que ustedes pretenden resolver, porque ya no va a responder a la percepción ¿cómo se llama? Del proyectista que elaboró la ficha, ni tampoco a la percepción de ustedes, sino que está alineada con la percepción
de un conjunto importante de actores. Si hablamos del PDC, están los actores sociales, actores productivos, la misma entidad, ¿no? Que a través de sus diferentes funcionarios y en una serie de reuniones, de interactividades, han identificado esta situación problemática. Entonces, lo único que ustedes están haciendo ahí, vinculando con esta problemática identificada en estas otras herramientas, es indicar que están alineados y que están respondiendo a una problemática que ya ha sido identificada y que se entiende requiere atención prioritaria, atención rápida. Esto es fundamental, porque si no, les pueden solicitar que se explique mejor la problemática, que se vincule con otros instrumentos o con otras herramientas. Hay veces también les piden que que sustenten con encuestas, etcétera, ¿no? Para evitarse eso, la recomendación está en ese sentido. Acá también pueden utilizar ustedes información de terceros, de ONGs, de algunas otras empresas, de entidades y demás, ¿no? Pero preferentemente información generada por las mismas entidades del Estado. Luego van a describir la solución propuesta, ¿no? En este punto, igualmente, describen la solución que se ha planteado en la alternativa técnica que se ha identificado, que se ha definido en el estudio de preinversión. Igualmente que en el caso anterior, acá la van a describir con mayor detalle, ¿no? En qué consiste, por qué es importante. También van a resaltar acá los componentes principales, es decir, las partidas principales, y van a consignar algo de indicadores de cada uno de estos, ¿no? Eh, Acá también tienen que ser bastante claros en plantear algunos indicadores de la evaluación ex post, es decir, una vez concluida el proyecto, la ejecución, ¿no? Y ya en la etapa de funcionamiento, qué indicadores se van a poder verificar ya en el año 1, en el año 5, en el año 10 de la ejecución del proyecto. No es necesario, ¿ya? Pero sí es recomendable, porque igualmente esos indicadores sí o sí los van a tener que indicar o los van a tener que consignar ustedes y describir cuando se hable del estudio de sostenibilidad, ¿no? O del monitoreo, porque ahí se va a tener que plantear una vez más y se va a tener que describir estos indicadores nuevamente. De ahí viene la descripción del proyecto, ¿no? Es esta parte en la cual se va a describir de manera detallada, todas las características técnicas, económicas, productivas, etcétera, de las diferentes partidas que se están considerando. Acá sí es una descripción detallada de todas las partidas, no solamente de las partidas principales, ¿no? De las partidas de primer orden, sino las de segundo, tercer, y si hubiese también las de cuarto orden, en qué consisten, cuáles son sus características, etcétera. ¿Ya? En este punto tienen que indicar cuáles son las metas físicas, periodo tras periodo. Los proyectos productivos, por lo general, se plantean para ser ejecutados en periodos de 3 años, habíamos dicho, ¿no? O también, en algunos casos, en periodos de 4 años o 2 años o algo más. Ustedes acá tienen que indicar cuáles son los diferentes indicadores en cada uno de estos subperiodos. En cuanto a los plazos, acá también van a indicar en qué plazos se van a desarrollar las diferentes actividades que están planteando. Van a explicar de forma detallada cada una de las actividades, ¿no? Y acá vamos a encontrar la explicación de las actividades de capacitación, de asistencia técnica, de escuelas de campo, de pasantías, etcétera. Tienen que ser muy, muy detalladas. Si hay una capacitación, ¿en qué consiste la capacitación? Ya no es capacitación
en manejo sanitario, ¿no? En manejo integrado de plagas, sino en qué consiste ese manejo integrado de plagas. Qué actividades se van a desarrollar, qué talleres, cuántos talleres, cada taller en qué va a consistir, en qué momento se va a desarrollar, qué periodo de tiempo tiene que durar, para qué localidades o para qué grupo de beneficiarios se va a implementar. Incluso van a tener que indicar acá ustedes cuáles son las características del personal que va a brindar esta capacitación. Va a ser un doctor, un magíster, un ingeniero, va a tener 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, va a ser de la zona, no va a ser de la zona, va a hablar el idioma predominante, va a hablar 5 idiomas, todo ello. Incluso, ya, también ustedes tienen que indicar acá cuál va a ser la modalidad. Va a ser un curso, un taller, una charla, eh, em, qué tipo de material se va a repartir en el desarrollo de este. Va a ser un tríptico, un díptico, va a ser una cartilla, una guía. Todo ello tiene que estar claramente definido por cada uno de los eventos que se van a desarrollar si estamos hablando de capacitaciones. También tienen que indicar acá ustedes la metodología, ¿no? Va a ser, en el caso de escuelas de campo, perdón, en proyectos productivos, una de las estrategias para la adopción de tecnologías es la escuela de campo. Acá tendrán ustedes que indicar cómo se va a implementar la escuela de campo, cuáles son los criterios que se va a considerar para la inscripción de, eh, de los integrantes de la escuela, cuáles son las dimensiones que se va a plantear para la escuela de campo, cuál va a ser el contenido curricular de la escuela de campo. Recuerden que este tiene ciertos esquemas, ciertos parámetros, ¿no? Y todos los detalles que se puedan implementar a lo largo de este tipo de capacitación, de este tipo de entrenamiento. Incluso van a tener que indicar acá cuáles son los periodos de tiempo que va a durar las diferentes clases, los criterios de aprobación y demás, ¿no? Es, como les decía, una guía bien, bien detallada de todo lo que se va a hacer. Si van a haber módulos demostrativos, tienen que indicar ustedes cuántos módulos demostrativos y exponer cuáles son los criterios que van a considerarse para la implementación de cada módulo, ¿no? Puede ser un módulo por cada 20 participantes, un módulo por cada localidad, tales características del módulo, ¿no? Implementados en tales predios o en tales espacios. Eh, Si hablamos de asistencia técnica, en este ítem ustedes van a tener que indicar cuál va a ser la metodología o la mecánica de impartimiento de esta asistencia técnica, ¿no? Es si lo va a desarrollar un técnico, un ingeniero, un especialista, cada qué periodo de tiempo, este, cuál va a ser la mecánica de desarrollo de la visita de asistencia técnica. Es decir, se inicia con el saludo, luego viene la verificación de información previa, la visita de campo, cómo se va a desarrollar, si se va a empezar en un punto, va a terminar en el otro, cuántas muestras se tiene que tomar, cómo se va a desarrollar la interacción con ¿cómo se llama? Con el beneficiario y demás temas, ¿no? Todo eso se tiene que ir indicando en este espacio. Si hay pasantías, igualmente, ¿no? Se tiene que indicar hacia dónde o a qué lugar va a ser la pasantía, qué tipo de información se va o qué tipo de experiencia se va a visitar o se va a tomar contacto con la pasantía, quién la va a conducir o quiénes la van a conducir, quiénes van a participar, y en este punto se tiene que indicar cuáles son los criterios de selección de estos pasantes, ¿no? Son los más entusiastas,
ha sido elegido al azar, son los más comprometidos, son los que vienen implementando o replicando lo que están aprendiendo en la escuela de campo y todos esos parámetros ustedes tienen que explicarlo, porque recuerden, esta es la guía detallada de cómo se va a implementar. Ya en la ejecución, los técnicos, los especialistas van a revisar lo que ustedes han indicado y en función a ello van a desarrollar las actividades. ¿Ya? Sobre las pasantías, además también tienen que indicar acá ustedes cuál va a ser el momento idóneo en el cual se va a desarrollar. Va a ser en el mes de junio, en el mes de julio, y tienen que sustentar por qué en ese periodo, ¿no? Tiene que ser bien explicado. Si va a haber adquisición o incorporación de equipos para la unidad productora o para el módulo demostrativo, ¿no? Tienen que indicar las características de este equipo, capacidad, potencia, este, características técnicas, lo que fuesen, ¿no? No se olviden igualmente que tiene que ser bien detallado. En ningún caso puede ser limitativo. Es decir, no pueden poner, por ejemplo, computadora Core Pentium, Core i7 de quinta generación, de cuarta generación, marca HP. No puede ser limitativo, ¿ya? No pueden poner marcas, no se olviden, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado porque hay algunos elementos, hay algunos insumos que los reconocemos principalmente por un nombre comercial y no por su nombre técnico, ¿ya? Eh, También van a describir el servicio generado. Acá recuerden ustedes que el servicio es de apoyo al desarrollo productivo y está vinculado a tres situaciones o a tres procesos: asistencia técnica, capacitación y gestión del conocimiento. Entonces ustedes acá van a describir cómo se van a mejorar o cómo van a ser esos nuevos servicios mejorados con la participación o con la implementación del proyecto. ¿Qué características va a tener la asistencia técnica, ¿no? Asistencia técnica a beneficiarios, 2 veces por mes, una vez por mes, o focalizada en los momentos importantes, ¿no? De siembra, de manejo en viveros, puede ser en el caso de Cafeto y algunos otros, en ¿cómo se llama esto? En los injertos, en la injertación, cosas así, ¿ya? Acá, y en este punto también ustedes van a indicar cuál es la cantidad total de los servicios que van a brindar. Si es asistencia técnica, la cantidad total de asistencias técnicas. Si es en varias localidades, ¿no? Diferenciado o individualizado por localidad, ¿no? En la localidad A, tantas asistencias técnicas o 5 asistencias técnicas a cada uno de los 20 beneficiarios, va a depender de cómo ustedes lo planteen. Si hay charlas, capacitaciones del mismo modo, ¿ya? Sobre las pasantías, igual, ¿no? ¿Cuántas pasantías en total y cuántos pasantes? Esto básicamente van a ser las características generales sumativas de cada uno de los servicios. 3 servicios, no se olviden, 3 procesos, perdón. Asistencia técnica, capacitación y gestión del conocimiento hacia los usuarios. Ahora, hacia la unidad productora hay otro conjunto de servicios que se van a generar, ¿no? Por ejemplo, la participación de especialistas. Estos especialistas no solamente van a entrenar a los beneficiarios, también pueden desarrollar actividades de entrenamiento, de preparación de los propios técnicos, del propio personal operativo, de la entidad, ¿ya? Eso también lo van a explicar acá. Lo importante es que ustedes resalten el cierre o el aporte al cierre de la brecha de servicios. Ya recuerden ustedes, ¿no? Que todos los proyectos de inversión pública están orientados hacia el cierre de una brecha. Eh,
Igualmente van a describir el producto innovado. El producto innovado generalmente viene a ser el cultivo, ¿no? En proyectos productivos, el cultivo que va a tener una mejor producción, una mejor productividad a raíz de estos conocimientos brindados a través de las charlas, de la capacitación, de las escuelas de campo, de los módulos demostrativos, de las pasantías y también de la asistencia técnica, ¿ya? Entonces, ahí, para ello, ustedes tienen que describir también cuáles son estos elementos o van a consignar acá cuáles son estos elementos que están permitiendo, ¿no? El curso taller o la charla en riego, el curso taller en manejo, control de áfidos, el manejo de selección de semilla, etc. No necesariamente acá van a describir todos los cursos, todos los talleres. Pueden centrarse en aquellos más importantes o aquellos más destacados o los que van a repercutir más en el producto final. Y por último van a describir el mismo producto, ¿no? Digamos, si es café, qué características va a tener el café que se va a generar a través de la implementación de todas estas capacitaciones, de todos estos módulos, ¿no? Con mejor contenido de humedad, con mejor aroma, con un secado más uniforme, con menores mermas, y tienen que ir poniendo estos valores numerativos, ¿no? Es decir, porcentaje, 5% de reducción de merma, 70% de humedad, etcétera, ¿no? No solamente es poner mejor humedad o reducción de la merma, porque no es verificable, ¿no? Si tú dices reducción de la merma, ¿cómo verificas que esa merma fue reducida? Si no tienes un indicador cuantificable, no tienes un porcentaje, no tienes un valor, siempre tiene que haber un valor. Luego está el costo y la duración del proyecto. En este punto, ustedes van a describir o van a indicar cuál va a ser el periodo de duración del proyecto, tanto en la fase de ejecución, que puede ser de 1 a 3 años, en algunos casos en proyectos productivos, sobre todo si estamos hablando de cultivos forestales, digo, de plantación de frutales, cítricos y otros similares, ¿no? Puede tener, pues, puede requerirse 4 años, tal vez, ¿no? Un poco más. Entonces, ahí simplemente ustedes justifican la razón por la cual la fase de ejecución está extendiéndose hasta los 4 años. El periodo de funcionamiento, la fase de funcionamiento, puede ir desde los 10 hasta los 20 años. Lo ideal es que siempre esté en el rango de los 10 años, indistintamente si la ejecución ha sido 3 años o algo más, ¿no? Para que no sea muy compleja la evaluación, el monitoreo en la fase de funcionamiento, si no va a ser muy extensivo. Además, también acá recuerden ustedes que esta fase de funcionamiento va a ser conducida por un responsable de la operación y funcionamiento y mantenimiento. Él tiene que garantizar que todas las actividades de asistencia técnica, de capacitación, etcétera, se continúen replicando, que se continúen desarrollando al menos en estos 10 años. Si ustedes le ponen 20 años, el compromiso y el esfuerzo va a ser mayor y hay veces no se va a poder alcanzar. Eh, en cuanto al costo, acá recuerden que el costo tiene que ser el suficiente para garantizar que todo el proyecto opere. No solamente el costo va a comprender los costos directos, es decir, los relacionados al desarrollo de cursos, de talleres, de asistencia técnica, etcétera, sino también están los costos indirectos. Dentro de ellos vamos a encontrar, ¿no? Los gastos generales y dependiendo si es por administración directa o no, las utilidades y el IGB, que no es muy común en proyectos productivos ni tampoco en proyectos sociales. Lo otro que deben de considerar son algunos gastos de gestión, ¿no? Habilitaciones, permisos, licencias, autorizaciones, certificaciones, etcétera.
todos esos costos también tienen que formar parte de este expediente. Si es necesario el saneamiento físico legal de algún espacio donde se va a construir un centro veterinario municipal, un centro de acopio o un centro de control de calidad, etcétera, tiene que estar totalmente saneado. Y hay veces el costo de saneamiento no se incorpora y este es un gasto que sí o sí se tiene que desarrollar para que el proyecto pueda operar, porque no solamente el proyecto va a operar a partir de que se haya desarrollado los gastos para cada curso, para cada taller, para la asistencia técnica. ¿De qué te serviría o de qué nos serviría construir la posta médica, la posta veterinaria municipal, si esta no tiene la autorización de Digesa para operar como tal? Nunca va a poder operar y no la pueden hacer funcionar ustedes al margen de la ley, ¿no? Es decir, no pueden decir, ah, bueno, pues la entidad Digesa no me quiso dar el permiso porque soy de otra línea política, porque me peleé con el responsable de Digesa o de Diresa, ¿no? Porque le caigo chinche, porque no le saludé, lo que fuese. Y no interesa, ¿no? Yo opero al margen de eso porque el pueblo me pide, hay veces, ¿no? Y eso yo les digo no por burla, sino porque lo he escuchado. Hay autoridades locales que generan proyectos, ¿no? Donde hay este tipo de infraestructuras, no cumplen todos los requisitos, no han generado el presupuesto o no han considerado el presupuesto para algunos estudios específicos que se les requiere para que pueda tener la autorización de funcionamiento y por lo tanto no les dan esta autorización. Y la autoridad dice, ah, bueno, pues ya qué pena, ¿no? No nos hacen, pero ya la obra está construida y los pobladores se están requiriendo, igualito lo ponemos en funcionamiento ya, pues, ¿no? Ya, ya si vienen y verifican, ya pues tendremos que asumir nada más y tendremos que justificar, o ya pues, si no nos quieren dar la opinión favorable, no nos quieren dar la autorización, que es su problema de ellos, ¿no? Yo igual opero. El Estado no puede incurrir intencionalmente en el incumplimiento normativo, ¿no? Entonces, ustedes, para evitar eso, al momento de elaborar el expediente técnico de cualquier tipo de proyecto, consideren todos los gastos necesarios para que el proyecto pueda operar, no necesariamente solo los costos directos, ¿ya? No necesariamente los gastos, si estamos hablando de saneamiento, no solo los gastos para los sistemas de conducción, de distribución, las piletas públicas y todo ello, sino también aquellos que te van a permitir que eso sí o sí opere, ¿no? Saneamiento físico legal es uno de los más importantes ahí. ¿Qué sucede si es que el periodo de ejecución supera los 3 años? ¿No? Ya les comenté esto, ustedes simplemente justifican, indican cuáles son las razones por las cuales se está considerando un mayor periodo de tiempo, ¿no? Puede ser porque el cultivo demanda eso, porque se está introduciendo una nueva variedad y se tiene que ver su estabilidad fenotípica, ¿no? Qué sé yo, y que eso se va a poder ver recién en 5 años, tal vez. Eso lo van a ver ustedes. Pero en ningún caso, cuando se vea superado los periodos recomendados, ustedes simplemente lo dejen, o peor, ¿no? Simplemente lo corten y traten de que sí o sí entre dentro de los 3 años, porque ahí están forzando todo. Lo que van a hacer y lo que procede es hacer la justificación, la explicación pertinente. De ahí viene recién los beneficios esperados. ¿Cuáles son los beneficios que se va a generar a partir del proyecto? Cuando se habla de proyectos productivos, el beneficio siempre va a estar vinculado al incremento de las utilidades, ¿ya? Siempre va a estar vinculado. ¿Por qué? Porque estás incidiendo sobre una mejora en el proceso de producción, una o varias mejoras en el proceso de producción. Mejor semilla, mejor manejo nutricional, mejor manejo sanitario, mejor manejo agronómico, mejor poda, mejor proceso de cosecha, mejor manejo de post cosecha,
incluso en algunos casos con incorporación de ciertos elementos tecnificados, ¿no? Los módulos, etcétera. En post cosecha de secadores, mejores formas de producción y demás. Todo ello te va a permitir o va a permitir que los beneficiarios puedan incrementar su rendimiento o en todo caso la calidad de su rendimiento. Puede ser que se mantenga las 10 toneladas, pero de estas 10 toneladas antes del proyecto, 4 toneladas no eran de calidad comercial. Ahora con el proyecto, no, esta calidad no comercial se ha reducido a 1 tonelada. Quiere decir que tienes 3 toneladas más de producto que puedes colocar en el mercado. Aun cuando sea al mismo costo, son al menos 3.000 unidades más que te van a generar ingresos adicionales. Entonces, los beneficios esperados en proyectos productivos siempre van a estar vinculados a un incremento de las utilidades, ¿ya? Esto va a ser siempre en este sentido. Para ello, ustedes van a tomar como base el BAN y el TIR que se ha planteado y también el ratio costo-beneficio, beneficio-costo que se ha indicado en el estudio de preinversión. Pero adicionalmente, acá ustedes van a plantear una expectativa de incremento de las utilidades, de incremento de los ingresos. Lo van a verificar posteriormente ya cuando se elabore el estudio de línea de base, ¿no? Donde va a haber un parámetro inicial de las diferentes características o de los diferentes indicadores. Uno de ellos va a ser el rendimiento, la productividad y la rentabilidad, ¿no? Y luego lo van a poder contrastar con la línea de cierre, ¿ya? Eso es importante. En cuanto a las especificaciones técnicas, ¿no? Y como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Acá ustedes van a ser bien detallistas, van a explicar a detalle. Incluso en este punto van a explicar a detalle cómo se van a desarrollar las diferentes actividades, sobre todo aquellas vinculadas a la capacitación a través de las escuelas de campo o de los módulos demostrativos, ¿no? En qué va a consistir la siembra, en qué va a consistir eh, ¿cómo se llama esto? Si hay tutoraje, el tutoraje, cómo se va a implementar, con qué tipo de materiales, qué altura debe tener. Si hay tutoraje, ¿no? En algunas especies, ¿no? Los cálculos que se tienen que considerar para poder estimar apropiadamente los materiales con los cuales se va a implementar el sistema de tutoraje. Ahí recuerden ustedes que no solamente es le pongo el palito y le pongo la cinta y listo, ¿no? Sino que esta cinta o este palito que van a poner tiene que tener ciertas características para resistir el peso de la planta, el peso del producto. Y ahí hay una serie de fórmulas, una serie de cálculos que se tienen que llevar adelante y ustedes acá lo tienen que describir. Ya, si se va a incorporar eh, procesos de producción de abonos orgánicos o de enmiendas orgánicas, igualmente acá tienen que describir cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Con qué tipo de insumos, qué cantidad de cada insumo para una batería o un batch, como lo decidan llamar ustedes, y cuál va a ser el proceso de elaboración detallado, cuánto se incorpora, cómo se incorpora, primero se mezcla A más B más C más D, luego se mezcla en otro recipiente E más E más F más J, qué sé yo, y luego todo esto se mezcla y se obtiene un producto que se va a almacenar en determinadas condiciones, ¿no? Y después de un periodo X de tiempo se va a obtener un resultado final. Tiene que ser muy detallado y también tienen que empezar a considerar acá los elementos o las cantidades específicas de cada uno de los insumos que se va a incorporar, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, ahí dice módulos demostrativos de avena forrajera, cuántos kilos de semilla, para qué extensión de terreno,
¿no? Cuántos kilos de guano o de roca fosfórica o de fertilizantes, etcétera, ¿no? Tiene que estar bien detallado ya acá cada uno de los insumos que se van a incorporar. Y sobre todo, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento, el proceso a través del cual esa partida, esa acción se va a materializar? Bien detallado, porque como les mencioné, esto va a venir a ser la guía que van a seguir en el proceso de implementación. De ahí viene el presupuesto. En este punto ya vamos a colocar lo que viene a ser los costos de cada una de las partidas, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente sobre el presupuesto, en qué consiste. Todo presupuesto tiene sus metrados, sus precios unitarios y su presupuesto analítico. Hay un presupuesto por cada una de las partidas, independientemente si estas son de primer nivel, de segundo nivel, etcétera, ¿no? Si hay infraestructura, ya el presupuesto es específico para la infraestructura. Hay situaciones, hay proyectos productivos donde se genera un presupuesto o donde se genera una infraestructura. Esta infraestructura va a estar vinculada a un expediente de obra y dentro de este expediente de obra va a estar el presupuesto de toda la infraestructura, de toda la obra. Todo ese presupuesto se traslada acá nada más y se refiere a que se tiene que revisar o se tiene que verificar el presupuesto específico de la obra. Ya en este presupuesto específico de esta obra, de esta infraestructura, estarán detallados todas las partidas, ¿no? De la infraestructura, solo de la infraestructura. Acá hay que recordar que una cosa es el expediente de obra, ¿no? Que es de una infraestructura, y otra cosa es el expediente del proyecto. El expediente del proyecto abarca siempre al expediente de la obra. Pero acá obviamente ya ustedes no van a tener que considerar también el detalle del presupuesto del expediente de obra, ¿no? Simplemente lo mencionan y ponen el consolidado final para que se revise ya en específico el expediente de la obra. Eh, Acá ya habíamos hablado, ¿no? Vamos a recordar algunos aspectos nada más relacionados al presupuesto. Las partidas, no se olviden que las partidas vienen a ser los trabajos que se van a realizar o las acciones que se van a realizar. Pueden ser de primer, segundo, tercer y cuarto orden. A mayor orden, mayor exactitud, no se olviden. Y eso va a ser fundamental para que se pueda tener un mejor control también de las partidas. Acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Partidas de cuarto orden. Primer orden el 2, 6 segundo orden, 71 tercer orden, cuarto orden 63, ¿no? ¿Ya? Todas tienen que ser cuantificables y todas tienen que estar correctamente presupuestadas. En cuanto a los metrados, ya habíamos dicho que los metrados vienen a ser las unidades de las partidas, ¿no? Cada partida tiene una unidad. Si la partida es talleres, ¿no? Cada taller es el metrado, es la unidad. Cada uno de los talleres viene a ser un metrado. El metrado generalmente está compuesto por la participación de los recursos, tres tipos de recursos: mano de obra, materiales y herramientas o maquinarias o equipos. ¿Ya? En este punto, lo que tienen que revisar ustedes es que los metrados estén concordantes con las metas, ¿no? Si la meta es 15 talleres, en metrados tiene que haber también 15 talleres. No puede haber discrepancia, no puede ser el metrado distinto a la meta. Por eso es que cuando hablábamos de objetivos y metas, habíamos dicho, se plantean las metas, al menos de las partidas principales. En cuanto al análisis de precios unitarios, ¿no? Este es el importe que se va a tener que asumir para cubrir cada una de las unidades de las partidas. Cada partida está compuesta por una unidad que viene a ser la que corresponde a cada metrado. Por ejemplo, dice capacitación en manejo de semillas. Cada capacitación es un costo, es una unidad y cada capacitación tiene sus costos unitarios. Viene a ser la cantidad de insumos que está vinculada a ese metrado unitario, ¿no? En este caso de la capacitación y manejo de semillas, los plumones, papelotes, el papel bond, la cinta masking tape,
los folletos, el refrigerio, el capacitador, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene una participación para obtener una capacitación y luego se van sumando las capacitaciones, ¿no? Que deben ser un total de X y este viene a ser el metrado total de la partida. Este es importante, habíamos mencionado, porque en este análisis de costos unitarios nosotros vamos a poder tener el disgregado de los diferentes insumos y las cantidades que se van a incorporar de este para cada una de las actividades específicas que se van a desarrollar, es decir, para cada siembra, para cada curso, para cada taller, para cada asistencia técnica, para cada pasantía, etcétera, ¿no? Para cada uno de ellos se va a verificar. Ya habíamos hablado también que es el conjunto de gastos más extenso, porque acá viene detallado de cada una de las partidas. Ya hemos hablado también sobre el presupuesto general, viene a ser la exposición resumida del presupuesto, donde están consignados las partidas más principales, que pueden ser de primer y segundo orden, y también acá se van a indicar los gastos indirectos, ¿no? Y los otros gastos de gestión, los gastos generales, los gastos de supervisión y liquidación, el seguimiento y monitoreo, los gastos de expediente técnico, de estudio de línea de base, si es que es requerido este o no, ¿ya? Acá, antes que me olvide, ustedes no se olviden, ¿ya? Que si el presupuesto supera los 10 millones, obligatoriamente tienen que considerar ustedes el 2% de los costos directos para control concurrente, es decir, para que Contraloría o cualquier otro órgano de control pueda hacer y llevar adelante procesos de auditoría o de fiscalización de forma periódica. Siempre que cualquier proyecto de inversión supere los 10 millones, ustedes tienen que considerar 2% de los costos directos, o perdón, del costo total, es del costo total, no es del costo directo, es del costo total para el control concurrente. Y esto va a formar parte del presupuesto total del proyecto, es decir, de otros gastos. ¿Ya? Eso me estaba olvidando la vez pasada, y justo me estaba recordando ahora que estaba revisando un expediente. Y luego tenemos el presupuesto analítico, ¿no? En este esquema se presentan los costos de los insumos ya agrupados por insumos o por recursos. Solamente competen a los costos directos, no competen a los costos indirectos, a los gastos generales. Aparte, sí existe su presupuesto analítico de los gastos generales, donde está el disgregado de todos ellos. Bueno, la fórmula polinómica, ¿no? Es la representación algebraica de la estructuración de costos, considerando aquellos que tienen mayor peso dentro del presupuesto del proyecto, ¿ya? Por lo general, acá en proyectos productivos está pues vinculado a lo que es mano de obra, ¿no? Mano de obra calificada. Ya esto va a variar y va a depender. En cuanto al cronograma del proyecto, ya acá ustedes tienen que establecer un cronograma vinculado a las metas físicas que se ha planteado en el estudio de preinversión, obviamente con los ajustes que ustedes hayan considerado, ¿no? Tiene que ser muy realista, no, no traten de ajustarlo, no traten de exigir más allá de lo que las condiciones exógenas van a permitirles. Recuerden que cuando hablamos de proyectos productivos, estos sí o sí están vinculados a la pertinencia climática fundamentalmente, ¿no? Esta va a determinar que se puedan desarrollar o se puedan alcanzar una serie de gastos, una serie de actividades en los plazos que ustedes vayan a considerar. ¿Qué más acá? En este tipo, también ustedes consideren, ¿no? Lo que es la ruta crítica del proyecto, ¿no?
Generalmente en proyectos productivos, esta ruta crítica está vinculada a los eventos de capacitación y asistencia técnica. La capacitación y la asistencia técnica tienen que ser, tienen que desarrollarse en paralelo, ¿no? No puedes tú iniciar la asistencia técnica después de las capacitaciones, o la asistencia técnica no puede ser intermitente, porque como saben ustedes, la asistencia técnica está orientada a permitir un mejor aterrizaje de las capacitaciones. Las capacitaciones son intervenciones promotoras de la curiosidad, promotoras de del interés, ¿no? Del beneficiario para replicarlos. Y la asistencia técnica es el espacio que va a permitir que esa réplica se pueda adaptar a las condiciones particulares de cada beneficiario, ¿no? Es decir, va a permitir que la capacitación tenga un mejor aterrizaje en la implementación práctica de cada beneficiario. Va a responder a las características propias, área, tecnología, capacidad económica y demás. Por eso es que tienen que ir de la manito. ¿Ya? ¿Qué más en este punto? Nada, básicamente eso. ¿Qué más en proyectos productivos? Ah, ya. También consideren ustedes acá qué partidas pueden ser independientes, ¿no? Independientes y no formar parte de la ruta crítica. Porque hay situaciones en las cuales el proyecto productivo se va a ver paralizado o no va a poderse cumplir conforme se había planteado, ¿no? Y ahí, para que no se detengan las actividades, se puede ejecutar o se puede echar a andar algunas de estas actividades que no forman parte de la ruta crítica. Por ejemplo, autorizaciones, refrendos, visaciones, permisos, licencias, autorizaciones, todas ellas no necesariamente forman parte de la ruta crítica del proyecto, ¿no? Ahí si hay una paralización por exceso de lluvias, qué sé yo, ¿no? Se pueden orientar las actividades hacia estos. También pueden estar la generación de instructivos, la generación de información o la sistematización de información para la gestión del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, elaboración de fichas técnicas, elaboración de manuales, que se pueden desarrollar en ese periodo en la cual no se va a poder atender ciertas actividades por exceso de lluvias, por sequías, por heladas, lo que fuese. Entonces, eso va a permitir que se pueda mantener una ejecución continua del proyecto. Luego están los cronogramas de desembolsos. Estos tienen que corresponder al cronograma de metas físicas. ¿Ya? Si el cronograma de metas físicas te dice que la partida A se va a implementar al 20% en el periodo 1, ¿no? En ese mismo periodo se tiene que ejecutar el 20% del presupuesto de esa partida. No puede considerarse un monto distinto, ¿no? Es decir, no se podría tener en cuenta metafísica de 20 y el presupuesto de 30 o de 10. Tiene que ser congruente, ¿ya? Otra recomendación acá, traten que su cronograma de desembolsos esté elaborado, disgregado mensualmente y consolidado en periodos trimestrales, ¿no? Esto sobre todo en la administración pública, porque la administración pública solicita avances con cortes trimestrales, enero, febrero, marzo, un trimestre y así sucesivamente. Entonces, para evitar que luego se tenga que estar haciendo los consolidados, etcétera, ¿no? Desde este momento ustedes planteen ya los desembolsos de forma mensual y agrupados por trimestres. Luego está el requerimiento de materiales, el cronograma de requerimiento de materiales. Este tiene que guardar correspondencia con los dos anteriores, ¿no? Es decir, con el de metas físicas y el de presupuesto. La cantidad de materiales que se va a requerir tiene que responder a las metas físicas que se ha planteado. No puedes pedir tú acá materiales para
20 capacitaciones y en tu metafísica solamente has consignado 10. O al revés, ¿no? En la metafísica has consignado 20 y acá estás pidiendo solamente para 10 capacitaciones. Ya tengan mucho cuidado con eso. Por lo general, estas hojas, ¿no? Se preparan en el Excel y se van vinculando para que haya correspondencia y no hayan errores. Lo mismo con personal, ¿no? Esta también tiene que tener correspondencia con los dos anteriores, con metas físicas y con presupuesto, para que mantenga la misma congruencia, ¿ya? Va de la mano con el anterior de materiales y también con este de maquinarias y equipos. Tienen que tener congruencia, tienen que estar vinculados a la misma meta física y al mismo presupuesto que se ha planteado en el cronograma de metas físicas y en el cronograma de desembolsos. Luego tenemos lo relacionado a planos y anexos, ¿no? Acá, en este punto, ustedes van a incorporar toda la cantidad de planos que sea necesario y que responda a los diferentes elementos que han considerado en el expediente. Si solamente se ha considerado actividades relacionadas a capacitación, asistencia técnica, ¿no? Solo irán pues los planos de ubicación de las áreas de intervención, de la unidad productora, del área de estudio, del área de influencia, etc. Si hay infraestructura, ahí tendrán que consignar los planos respectivos para esta infraestructura. Igualmente, los niveles de detalle van a depender, ¿no? Si la infraestructura es compleja, se requerirá pues alguna cantidad adicionales de planos, si no, los planos básicos nada más, ¿no? Si es módulo, los planos son bastante elementales, en algunos casos son solamente esquemas, ¿ya? Pero siempre deben de existir estos. En cuanto a los anexos, ya si hay infraestructura, acá tiene que considerarse todo el documento de esa infraestructura, todo el expediente técnico de la infraestructura, incluyendo obviamente sus planos. También acá se tienen que incorporar todo el cumplimiento de marcos normativos transectoriales o sectoriales, ¿no? Licencias, autorizaciones. Por ejemplo, si se va a generar la intervención con la tecnificación del riego, se tiene que tener en cuenta la licencia o la disponibilidad hídrica emitida por la autoridad competente, el ALA. Si se va a considerar, qué sé yo, buenas prácticas agrícolas, se tendrá que indicar quién va a ser la entidad que va a certificar esas buenas prácticas agrícolas, ¿no? O al menos qué criterios se va a considerar para la elección de esta entidad. También acá va a haber van a incorporar todos los documentos de compromiso de aporte de los beneficiarios y algunos otros más que puedan participar en el financiamiento o en el cofinanciamiento del proyecto, declaraciones juradas, actas, convenios debidamente legalizados. Si se va a incidir en el incremento de la calidad y el incremento de la productividad, ¿no? Es recomendable que se tenga algún compromiso de compra-venta, ¿no? Es decir, se va a mejorar la calidad del producto y se tiene que tener identificado quién va a ser el comprador que va a responder a esta mejor calidad. También acá van a incorporar ustedes los requisitos mínimos que tienen que considerarse para la designación del residente, del supervisor, del administrador, de los técnicos de campo, de los consultores, de los especialistas, ¿no? En el caso del equipo de dirección técnica, tienen que considerar acá sus responsabilidades, sobre todo de los asistentes técnicos. También van a incorporar acá los formatos de informes periódicos, eso les va a facilitar la entidad, ¿ya? También en este punto de anexos van a incorporar el esquema de la ficha de asistencia técnica, porque ustedes van a tener que proponer ese esquema, ¿no? No es que simplemente dicen visita de campo y va a hacerse a través de una ficha de visita de asistencia.
tienen que poner ustedes ya acá cuál va a ser el modelo de esa ficha, ¿no? Ahí hay algunos parámetros que tienen que considerar ustedes. Algunas consideraciones en la elaboración de expedientes técnicos. Siempre ustedes tengan en cuenta el esquema de elementos para la inserción de productores en el mercado, ¿no? Tienen que gestionarse y mejorarse el proceso productivo, tiene que mejorarse la conectividad con el mercado y también la asociatividad. Sobre estos tres elementos tiene que incidir, tiene que desarrollar actividades el proyecto productivo siempre en su fase de ejecución. Esto mismo tienen que considerar ustedes al momento de planificar todas las actividades. Recuerden siempre que las actividades tienen que estar todas ellas que permitan alcanzar el objetivo y las metas, ¿no? Hagan siempre una verificación final para ver que todas estas sumen para alcanzar los objetivos y las metas. Les van a solicitar también la matriz de marco lógico. Acá no se olviden que el fin viene a ser el efecto final que estaba considerado en la ficha de inversión, de preinversión. El propósito viene a ser el objetivo que estaba planteado en la ficha. Los componentes o los productos vienen a ser los componentes o las acciones que estaban planteadas en la ficha, las partidas principales que ustedes van a considerar acá en el expediente técnico. Y de ahí ya las actividades vienen a ser, o las acciones vienen a ser las actividades, ¿no? Cada uno de estos elementos tiene que tener un indicador, ya el indicador, saben ustedes, tiene que tener un dato cuantificable, una descripción y un periodo de tiempo siempre. No, nunca pongan ustedes indicadores que no consignen un periodo de tiempo. Los medios de verificación siempre son elementos tangibles donde se va a poder verificar el logro, la consecución de los indicadores. Pueden ir desde informes hasta fichas, reportes, censos, publicaciones, etcétera, ¿no? También pueden considerarse acá reportes o informes de instituciones como el INEI, el MIDAGRI y demás. Y los supuestos vienen a ser eventos favorables que se van a presentar para la ejecución o para la implementación de las actividades que se están considerando. Siempre verifiquen ustedes las cantidades y las unidades de medida, revisen los presupuestos, que estos estén correctamente definidos, ¿ya? Que estén bien sumados. En el caso de expedientes, no se olviden que deben de considerar entre 7 dígitos decimales, siempre, ¿ya? En el caso de fichas es 3, ¿ya? De 3 a 4, puede ser hasta 5, y en el caso de expedientes, mínimamente 7, para que pueda tener no hayan errores al momento de hacer algunas verificaciones. En ningún caso hagan redondeos, ¿no? No hagan redondeos, menos fuerza en los redondeos. Otra cosa, siempre consideren todos los costos necesarios para que el proyecto pueda materializarse y sobre todo pueda funcionar. No basta con que el proyecto se materialice, que se ejecute el proyecto, es decir, que se presten las asistencias técnicas, la capacitación, la pasantía, que se adquieran las motos para la unidad, sino sobre todo aquellos gastos que van a permitir que el proyecto luego opere solo, que funcione solo, ¿ya? Esto es fundamental. Ahí siempre presten atención a considerar un estudio de línea de base y en algunos casos también un estudio de línea de cierre. Lo que nunca debe de faltar es una línea de base, ya que puede ser parte de los otros gastos o también lo pueden considerar dentro de los costos indirectos, ya va a depender de ustedes. Pero en ningún caso la línea de base puede formar parte de los costos directos, porque la línea de base se va a elaborar en un periodo de tiempo entre un mes a mes y medio y a veces 2 meses o un poco más incluso. Entonces, ustedes si lo consideran como gastos directos o como costos directos, quiere decir que la línea de base se tendría que ejecutar primero antes que se inicien algunas de las otras actividades. Entonces, siempre va en costos indirectos. Lo que les mencionaba, ¿no?
Al momento de la implementación de los proyectos productivos, siempre hay una resistencia por parte de los beneficiarios. Más allá que se haya podido coordinar con ellos las actividades que se van a considerar en el expediente, en el proyecto, etcétera, pero va a sucederse siempre alguna resistencia, alguna observación referida a que tal actividad, tal capacitación no era tan importante o que se debió haber considerado otro aspecto. Por lo general, la observación está vinculada a que más importante que la capacitación, etcétera, era la obtención de líneas de financiamiento, ¿no? Para evitar eso, se recomienda que se desarrolle una actividad de ajuste participativo del proyecto. Esta viene a ser básicamente una actividad en la cual se expone ante los beneficiarios, ante los diferentes grupos de beneficiarios, ¿no? A través de una serie de algunos talleres, en qué consiste el proyecto y se les permita a ellos hacer digamos, una repriorización, ¿no? O un reacomodo de las actividades que ya están planteadas en el proyecto, solo de las que están planteadas. Si en el caso que en el desarrollo ellos considerasen alguna actividad que no está planteada, ya esta no va a ser necesariamente involucrada y ser parte de una modificación del expediente, sino que se va a poder trabajar a través de gestión, ¿no? Es decir, como les mencionaba, por lo general lo que te piden es financiamiento. Tú para eso no vas a modificar el expediente, pero sí ya en el desarrollo, en la ejecución del expediente, tú puedes invitar a los técnicos, a los especialistas de Agrobanco o de alguna otra entidad financiera que pueda brindarle estos servicios a los beneficiarios para que les exponga a ellos cuáles son las estrategias, cuáles son los lineamientos de trabajo, cómo ellos se pueden beneficiar de esto y para qué fines lo pueden utilizar, ¿no? No necesariamente, como les dije, es para que se haga la modificación, pero sí les va a permitir a ustedes que los beneficiarios tomen un conocimiento más directo de lo que se va a hacer y sobre todo que al momento de validar la priorización que se le ha dado, ellos empiecen a hacer suyo el proyecto, ¿no? Sobre todo la priorización de actividades y que ya no lo vean como una imposición externa de los proyectistas, de los ejecutores del proyecto, sino también como una priorización nacida o validada o aprobada con la participación de ellos. Este documento les voy a compartir a través de la escuela. Es un ajuste participativo, es una metodología que se va a poder implementar a través de un taller que va a tomar más o menos entre 3 o 4 horas, nada más. Es muy fácil de implementar y les va a facilitar bastante este aterrizaje. Luego está la línea de base, ¿no? Siempre les había mencionado que en proyectos productivos se tiene que elaborar una línea de base, ¿ya? Esto va a ser fundamental porque en esta línea de base se van a extraer los indicadores que se van a contrastar en la consecución, en la conclusión del proyecto. A través de estos tú vas a poder determinar si tu proyecto ha sido exitoso, si ha tenido el nivel de impacto que se esperaba o no. Entonces, es muy importante que la línea de base se elabore apropiadamente, ¿no? Que se rescaten los indicadores más importantes o aquellos que te van a que te van a permitir poder demostrar la validez de la intervención. Generalmente esta línea de base, como les había mencionado, tiene un periodo de tiempo que va entre un mes, 2 meses, en algunos casos hasta 3 meses, dependiendo de la amplitud del área de intervención y de la dispersión de los productores también, ¿no? Y también de la información que se pretende rescatar. Sean muy mesurados en esta línea de base, ya no es elaborar una línea de base de todas las actividades que ellos desarrollan, sino de aquellas que van a repercutir o que van a permitirte una vez más, ¿no? Establecer la validez de tu intervención. Hay que prepararlo apropiadamente. Por lo general se conduce a través de visitas de campo, encuestas y talleres, en los cuales se va tomando información, se va validando y se va socializando con los mismos beneficiarios para que ellos le den la convalidación final. Bien.
sería todo de mi parte en esta oportunidad. Entonces, si hubiesen consultas de parte de ustedes, quedo atento a poderlas absolver. A través de la escuela les voy a compartir la PPT y los otros documentos que les había estado comentando. También les voy a pasar algunos modelos adicionales de expedientes técnicos para que ustedes puedan tener en cuenta ellos, ¿no? Les voy a pasar uno donde está bastante detallado las diferentes actividades. Creo que ya lo he compartido con la escuela, no recuerdo, se me han borrado algunos archivos ahí que he estado enviando. De todas formas, lo voy a volver a compartir, donde está bien detallado en qué consiste cada capacitación, cómo se lleva adelante cada una de ellas, qué se debe de considerar al momento de la implementación de la pasantía, de la asistencia técnica, etcétera, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente para que les sirva a ustedes de esquema, de modelo, no necesariamente para que lo copien y peguen y lo transcriban tal como está, sino como les dije, para que les sirva de guía de orientación de modelo. Si en algún otro momento ustedes tuviesen necesidad de alguna información adicional, tuviesen alguna duda, alguna consulta, con toda confianza, me hacen llegar su mensaje al número de WhatsApp que está ahí en pantalla, en la PPT también está, y yo con todo gusto los voy a atender, ¿no? Como les mencioné la vez pasada, mi celular está fallando, no sé a qué se debe. Siempre que me soliciten algo, me lo hacen recordar luego de unos 3 días, así, ¿no? Por si se me ha borrado la información, aunque trato de hacer copias de seguridad, pero no sé bien cómo se puede cargar esto, porque no se ha rescatado casi nada de los mensajes últimos que tenía. Entonces, si hubiese consultas, ¿ya? Para poder anotar, si no, sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Bueno, al amigo Alex ya se le escapó el audio. ¿Tienes alguna otra consulta? Por el chat no hay consultas. No sé si habrá algún participante que tenga alguna inquietud, alguna duda. Y de no ser así, bueno, nos estaríamos despidiendo, estaríamos concluyendo con este curso de especialización. Una vez más, las gracias a todos ustedes por su participación. Espero haber podido contribuir a poder también podido aclarar algunas de las dudas o algunos de los conceptos que ustedes tenían todavía poco clarificados, ¿no? Y también espero haber estado a la altura de las expectativas de la escuela. Si no hubiese entonces más por tratar, muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad, Dios mediante, que tengan un bonito fin de semana. Les deseo a todos ustedes los mayores éxitos en el desarrollo de sus actividades profesionales y en su propia vida personal. Muy buenas noches con todos. Permiso.